Hola chicos, buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar del último tema que nos quedó ver de los conceptos de evolución, que es acerca de el origen de las especies. Antes de hablar de cómo se origina una nueva especie, vamos a hablar de nuevo del concepto de especie que ya algo habíamos dicho. Desde un punto de vista biológico, una especie es un grupo de poblaciones naturales cuyos miembros pueden cruzarse entre sí y producir descendencia fértil, pero no pueden hacerlo con los integrantes de poblaciones pertenecientes a otras especies. Desde un punto de vista genético, se define a la especie como la unidad reproductiva, es decir, el conjunto de individuos con capacidad de producir descendencia fértil por cruzamiento de sus miembros. Cualquiera sea el parecido fenotípico, o sea, el parecido fenotípico es como se parezcan externamente un grupo de individuos, si los apareamos y entre ellos no hay descendencia o solamente hay descendencia estéril, podemos afirmar que pertenecen a especies diferentes. En algunos casos, cuando las especies que cruzan se han separado hace pocas generaciones, hablando evolutivamente, el cruce entre ellas puede que sea solamente estéril, el híbrido, si la cruza estos dos, o que solamente produzca individuos de un mismo sexo. De una perspectiva evolutiva, las especies son grupos de organismos reproductivamente homogéneos, en un tiempo y espacio determinado, pero que sufren transformaciones con el paso del tiempo o la diversificación espacial. Como consecuencia de estos cambios, las especies sufren transformaciones, se transforman en otras especies o se subdividen en grupos aislados que pueden convertirse en especies nuevas al original. Se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra y a otras poblaciones aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí, y que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas. El proceso de especiación, a lo largo de 3.800 millones de años, ha dado origen a una diversidad de organismos, millones de especies, en todos los reinos, que han poblado y pueblan la Tierra, casi desde el momento en que se formaron los primeros mares. Existen distintos tipos de especiación. El modo más simple es el de especiación alopátrica o geográfica, que es la que se produce cuando las poblaciones quedan aisladas por una barrera física, como por ejemplo una barrera geográfica, que puede ser un río o una montaña. Esta barrera interrumpe el flujo genético entre ellas. Las poblaciones aisladas irán divergiendo genéticamente, o sea que se irán diferenciando genéticamente por efecto de la aparición de nuevos genes mutantes y con el tiempo llegarán a producir distintas razas que se convertirán en especies diferentes. Cuando desaparezcan las barreras y estas poblaciones vuelvan a encontrarse, si las diferencias acumuladas no son suficientemente importantes, podrían hibridar, ¿sí? Podrían cruzarse y fusionarse en una única población que contendría todas las diferencias genéticas acumuladas. No obstante, si las diferencias genéticas de las poblaciones son lo suficientemente importantes, hasta el punto que han aparecido mecanismos físicos o etológicos, no se podrán cruzar porque hay mecanismos de aislamiento reproductivo. Estos mecanismos de aislamiento reproductivos que se simbolizan con la sigla MAR, ¿sí? El diminutivo, son auténticas barreras genéticas que impiden el flujo de genes entre poblaciones. Y se clasifican en dos tipos según cuál sea el momento en el que actúen. Los mecanismos de aislamiento reproductivo, que insisto, son esas maneras, los mecanismos en los cuales dos especies diferentes no pueden cruzarse, ¿sí? No pueden generar descendencia, pueden ser precigóticos, que tienen lugar antes de la fecundación,
o en el momento que ésta se produce e impiden que se formen la célula huevo o cigoto. Entre ellos podemos mencionar ejemplos: aislamiento ecológico o de hábitat. Este mecanismo ocurre cuando las especies que pudiesen cruzarse genéticamente tienen barreras reproductivas porque viven en áreas diferentes. Así como diferentes poblaciones pueden ocupar el mismo territorio, pero viven en diferente hábitat, por lo cual no se encuentran físicamente entre sí. Por ejemplo, podría ser una misma animales similares que viven uno en la copa de un árbol y otro en el suelo. Ocupan el mismo hábitat, pero su nicho ecológico es diferente. Aislamiento etológico. Tienen distintos rituales de cortejo, tienen comportamientos diferentes, por los cuales no se comprenden entre el cortejo de un individuo de una población y de la otra. Aislamiento mecánico. No se lleva a cabo la fecundación debido a que los genitales, ¿sí?, no se complementan. Aislamiento gamético. Gametas de diferentes especies no se reconocen al momento de la fecundación, por lo cual esta no ocurre y no se genera la célula huevo o cigoto. Mecanismos de aislamientos poscigóticos. Tienen lugar después de la fecundación. Entre ellos hay dos tipos principales, que es la inviabilidad de los híbridos. Esto significa que se forma un nuevo individuo, un híbrido, que es la cruza entre dos especies, pero muere antes de nacer, ¿sí?, muere en la vida embrionaria o tienen muertes perinatales, ¿sí?, en los primeros días de nacido. Y en la última barrera se llama esterilidad de los híbridos. Si bien este híbrido nace, no es capaz de generar una descendencia, como por ejemplo ocurre con la mula, ¿sí? Si bien ocurre la cruza entre el burro y el caballo, el híbrido resultante, que es la mula, no tiene la capacidad de generar descendencia. Otro modelo de especiación alternativo es el de especiación simpátrica, que consiste en que distintas poblaciones de una misma especie que ocupan un mismo territorio se diversifican debido a la aparición de mecanismos de aislamientos que cumplen la misma función que las barreras geográficas. Estos pueden ser ecológicos, como hablamos antes, cuando distintas poblaciones se adaptan a vivir en distintos hábitats, caracterizados por distintas iluminación, temperatura, humedad, ¿sí?, distintas variantes ecológicas dentro de un mismo ecosistema. Puede ser un aislamiento etológico, como dijimos, se crean o se modifican señales de atracción, de cortejo sexual, etc., que provocan atracción, pueden provocar la huida o pueden provocar incluso el ataque. Aislamiento mecánico, cuando los órganos reproductores impiden la cópula, o un aislamiento genético, que es derivado de la aparición de cambios en los cromosomas y que producen esterilidad o que los híbridos no sean viables. Por último, el tercer tipo de especiación es una situación intermedia entre las dos anteriores, que eran la alopátrica y la simpátrica. Esta se denomina especiación parapátrica, que ocurre cuando dos o más poblaciones divergen en territorios adyacentes o contiguos. Esta teoría implica la especiación en poblaciones distribuidas en áreas contiguas y que existe un flujo moderado de genes entre ambas regiones. Al existir cierto grado de aislamiento entre las dos subpoblaciones, cada una de ellas puede incrementar los niveles de independencia genética y así originar una nueva población. Bueno, esta por ser la última clase, vamos a hacer las preguntas juntos. Yo las voy a ir leyendo, son 5 preguntas de opción múltiple. Les voy a dar un tiempo en silencio, cosa de que las puedan pensar. En el caso que necesite más, leemos las preguntas, frenan el video, intentan responderlas, intenten hacer la actividad para ver si quedó claro. Pregunta número 1. ¿Qué significa la sigla MAR? Opción A, mecanismo de aislamiento racial. Opción B, múltiples aislamientos reproductivos. Opción C, mecanismo de acercamiento reproductivo.
U opción D, mecanismos de aislamiento reproductivo. La opción correcta es la opción D, mecanismos de aislamiento reproductivo. Vamos a la segunda pregunta. La especiación es un proceso que involucra separación geográfica o ecológica, como opción A. Opción B, aislamiento. Opción C, interrupción del flujo génico o genético. Opción D, diferenciación genética. Y opción E, todas las anteriores son correctas. La correcta es la E, todas las opciones son correctas. Vamos a la pregunta número 3. Los mecanismos de aislamiento reproductivo se clasifican en preexistentes y posteriores. Opción B, premitóticos y postmitóticos. Opción C, precigóticos y postcigóticos. Opción D, premeióticos y postmeióticos. La opción correcta es la C, precigóticos y postcigóticos. Pregunta número 4. Los erizos de mar y ciertos bivalvos de los arrecifes coralinos liberan al agua sus gametos durante la misma semana, por lo que los gametos de ambas especies se encuentran en el mar. ¿Cuál es el mecanismo por el cual no se fertilizan entre sí? Opción A, aislamiento posigótico. Opción B, aislamiento mecánico. Opción C, aislamiento gamético. Opción D, A y C son correctas. Opción C, aislamiento gamético. No se reconocen las gametas. Y por último, cuando se cruzan, pregunta 5, cuando se cruzan una oveja y una cabra, el óvulo se fecunda, pero en los primeros estadios de desarrollo, el embrión muere. ¿Qué tipo de de mecanismo de aislamiento reproductivo posigótico actúa? A, inviabilidad de los híbridos. B, esterilidad de los híbridos. C, aislamiento gamético. D, ninguno de los anteriores. La opción correcta es la respuesta A, inviabilidad de los híbridos. Bueno, esto es todo por la semana. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.